Bien, buenos días para todas y para todos nuevamente. Eh, para mí es un gozo y una satisfacción el poder estar compartiendo con todos estos alumnos, con estas alumnas, con estos estudiantes, con estos niños y estas niñas y también con sus padres, con sus abuelas, con sus abuelos, con sus tutores, con todas esas personas preciosas que están ahí pues en plena batalla, acompañándonos en este proceso tan interesante que tenemos de las clases. Y también un gozo el poder tener la invitación especial de lo que es nuestra profesora Reina, ¿verdad? Dentro de lo que es su clase, y también el profesor Dionisio que está ahí trabajando y dándonos ese apoyo. La profesora Milagros, que como siempre el Señor nos da este honor y este privilegio de poder nosotros pues siempre sacar ese espacio para que nosotros podamos reflexionar tocante a lo más importante, que es la palabra de Dios. Y más en estos días, en estos tiempos que estamos en esta cuaresma y que ya pues por ahí está aproximándose lo que es la Semana Santa. Hay otros que le llaman también la Semana Mayor. El asunto es que nosotros en estos días, especialmente todos los días, conmemoramos o debemos de conmemorar pues lo que tiene que ver lo que es la pasión, ¿verdad? El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Siempre tenemos que estar nosotros pendientes en esas enseñanzas que nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras y que nosotros pues oímos de una forma u otra, escuchamos a otras personas, los niños están escuchando y las niñas muchas veces que su mamá, que su papá o la abuela, vamos a la iglesia, vamos a oír la palabra de Dios. Vamos a leer la Biblia, vamos a tener una historia bíblica, vamos a orar, vamos a sacar un tiempecito. Nada más no es jugar. Jugar es muy importante, estudiar también es importante, comer es importante, todo eso, compartir con nuestros amiguitos y nuestras amiguitas, eso es muy importante. Salir a pasear, sí, todo eso es importante, pero también hay algo que es más importante y es llenarnos nosotros de la presencia de Dios, buscar de Dios, llenarnos nosotros de lo que es el alimento espiritual que está en la palabra de Dios, llenar nuestras mentes, llenar nuestros corazoncitos, ese corazoncito que algunas veces está un poquito duro, como una piedra que no queremos perdonar. No queremos perdonar a nuestro amiguito, a nuestra amiguita. Muchas veces no queremos compartir lo que tenemos. Muchas veces nos rabiamos y hacemos cosas que a Dios no le gusta. Y entonces nosotros tenemos que sentarnos en un momento determinado, ya sea en nuestra habitación, y ya sea ir a la iglesia, todas esas cosas, apartarnos un poquito como hizo Jesús. Jesús dice la palabra de Dios que no todo el tiempo estaba con la gente, sino que llegaba un momento determinado que él se apartaba, se iba al monte de los olivos, se iba al mar y se apartaba también con su familia, iba a la sinagoga o al templo, iba a la iglesia y allí estaba desde niño, estaba allí pues recibiendo la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos llenarnos de lo más importante. Le voy a ser honesto y me van a perdonar. Yo lamento que cuando se habla de la Semana Santa, la mayoría de las personas de una vez piensan en playas y piensan en ríos y en fiesta y cerveza y ron y merengue y bulla y aquello y lo otro. Y mira, ya se están preparando los ríos, ya se están preparando las playas y ya se están preparando los resorts y ya están preparando para una fiesta y van a hacer aquello y el bonche. Todas esas cosas que son perecederas. Y hay muchas personas que no piensan en el tiempo por lo cual se ha creado la Semana Santa.
Y es el tiempo de reflexión. Es el tiempo de paz. Es un tiempo de perdón. Es un tiempo de la búsqueda de Dios, de concentrarnos en el Señor. Y vuelvo y repito, no solamente debe ser en la Semana Santa. Eso debe de ser todos los días de la vida, porque ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, sed santo, como vuestro Padre Celestial es santo, dice el Señor Jesús. Sean santos. ¿Y qué significan santos? Santo significa, santo no es aquel que está, un cuadro muy bonito o una imagen que está pegada en la pared de una persona, allí de una casa o de un edificio. Santo es aquel que se aparta para Dios. Santa es aquella persona que vive una vida para Dios. ¿Sabía usted, niña y mi niña, y quien me está escuchando, que usted puede ser una santa? Y que todos debemos de ser santos, porque eso es lo que significa ser santo. Santo significa ser apartado para Dios. Que lo que nosotros hablamos, no hablemos las cosas por decirlas. Que primeramente pensemos si vamos a ofender a nuestro prójimo con lo que decimos, con las palabras que salen de nuestra boca. Esas palabras deben ser palabras sanas, palabras de bendición. Dios te bendiga, buenos días. ¿Cómo está papá? ¿Cómo está mamá? Hola, Dios te bendiga, te quiero, te amo. Eso debe salir de nuestra boca. Esas son las cosas de un santo. ¿Cuál es el santo? Aquí lo dice en la palabra que nos estamos leyendo. Jesucristo está enseñándonos aquí. Jesús es el que está hablando. Jesús está hablando aquí en San Juan capítulo 8, versículo 21 hasta el versículo 30. Es el Señor Jesús que está hablando. Le está hablando a sus discípulos. Le está hablando a los judíos. Le está hablando a toda la gente. Y también me habla a mí. Y también te está hablando a ti, mi hermanito, mi hermanita. Y entre todas esas cosas que yo aprendo, yo puedo observar lo que dice el versículo 28. Dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Es decir, que Jesús estaba enseñando y Jesús estaba viviendo no conforme a lo que sus pensamientos y sus ideas, ni tampoco conforme a lo que le habían enseñado los amiguitos que les rodeaban, que no eran cosas buenas, sino que él oía la voz de Dios, él oía la voz de su Padre Celestial y él obedecía esos mandamientos, esos principios que Dios le daba, esas ordenanzas que su Padre Celestial le daba. Eso era lo que él hacía y eso era lo que él cumplía. De la misma manera, usted, mi hermanita, mi hermanito que me esté escuchando, no oiga otras voces que no sea la voz de Dios. Dios siempre está hablando a nuestro corazón, como hoy nos está hablando a todos. ¿Y cuál es que nos dice Dios en su palabra? Que tenemos que guiarnos de su palabra. ¿Y cuál es su palabra? Los mandamientos que usted ha recibido. Y si yo le pregunto ahora mismo cuáles son los mandamientos, usted se lo sabe. No matarás, no robarás, no te levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama al prójimo como a ti mismo. No mentirás. Todos esos mandamientos que ya se nos ha enseñado en la iglesia y que nosotros conocemos y que nosotros ya sabemos a la edad que tenemos, nosotros sabemos muy bien lo que es bueno y lo que es malo. Entonces hay dos fuerzas que nos instan a nosotros. Una fuerza que nos dice, di mentira. Dile, mira a ver, dile una mentira a papá, dile una mentira a tu mamá, di esto. Esa es una fuerza que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, que te dice, ay, pero dile una mentira. No le digas que tú estabas con fulanita de tal, porque si se lo dice se va a poner brava. Dile tal cosa para contentarla. Esa es una fuerza del mal, esa es una fuerza de Satanás, del maligno que está. Pero hay otra voz que siempre nos está hablando, y es la voz de Dios.
La voz de nuestro Padre. ¿Y qué tiene que ver con la voz de nuestro Padre Celestial, de nuestro Papá Dios? Es esa voz que te dice, no, mira, no te quedes callado. Tú ves eso que te dijo fulanita de tal. Tú ves esa invitación que te hicieron, que tú sabes que eso no está bien. Díselo a su mamá, a tu mamá, díselo a tu papá. No te quedes con eso callado. Entonces tenemos que oír esa voz, que es la voz de Papá Dios, que siempre está en la disposición de hablar con nosotros. Y Él quiere también que nosotros hablemos con Él y Él quiere escucharnos. Entonces nosotros tenemos que oír esa voz que nos insta, que nos lleva a lo que es cumplir con los mandamientos que Dios nos manda. Llevar ese perdón, llevar esa reconciliación con los demás. También me gusta el versículo 29, donde Jesús nos está enseñando a todos y a todas. Dice el versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Nosotros, mis niñas y mis niños, y este mensaje para todos y para todas, nosotros no estamos para agradar a nadie. Usted no está para agradarse a sí mismo. Usted no está para, ay, porque esto es lo que me gusta. No, porque eso es lo que me gusta. Mira, lo que me gusta es estar en esta fiestecita, estar en esto, estar en este bochinche. Ah, eso es lo que me gusta. Y ahí es que yo me siento bien. Si eso es lo que te gusta. Pero nos hacemos una pregunta. ¿Eso agrada a Papá Dios? ¿Papá Dios se va a sentir bien con eso que tú estás haciendo? ¿Con eso que tú estás diciendo? ¿Papá Dios se va a sentir bien? ¿Tú crees que Papá Dios se está sintiendo molesto? ¿O tú crees que se está sintiendo molesto Papá Dios con lo que tú haces? Tenemos nosotros que dejar a Papá Dios que trabaje en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Y en medio de esa conciencia que Dios nos ha dado, tenemos que hacer como hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Dice la palabra. Que dice la palabra que agradó en todo. Dice la palabra de Dios que Jesús, siendo un niño igual que tú, igual que yo, siendo una niña, un niño igual que tú y yo, dice la palabra que fue tentado en todo. Dice, pero dice que fue sin pecar. ¿Y usted cree que Jesucristo no fue tentado para robarle a José los chelitos que se ganaba cuando trabajaba, que se ganaba en la carpintería? Sí, Satanás le decía en la mente como muchas veces, cógele los chelitos a tu papá José. Y no le decía algunas veces a su mamá María, no era tentado como niño también para decirle, dile una mentira, que tú no fuiste a visitar a tal amiguito ni fuiste a tal sitio, no. Dile otra cosa. Sí, Jesús fue tentado en todo eso. Pero lo más importante, que fue tentado, pero él no pecó nunca. Nunca pecó. ¿Y usted cree que Jesucristo, cuando José lo corregía allá en el taller, haciéndole los muebles, haciendo las cosas de banitería, usted cree que cuando José lo corregía, y lo corregía también su mamá María, y lo corregían los vecinos, y lo corregían en la iglesia, usted cree que también Jesús no quería contestarlo con una palabrota de esa larga que decimos nosotros? Sí, Jesús fue tentado para eso, pero dice la palabra que nunca cayó. Así que si Jesús lo hizo, también tú y yo, mi niña y mi niño, podemos hacerlo. Así que en este tiempo vamos a pedirle a Dios en oración siempre que nos ayude a hacer lo que le agrada a Dios. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a hacer lo que le agrada a Dios. Di conmigo, Papá Dios. Di conmigo, Papá Dios. Repita, profesora conmigo. Papá Dios, te doy gracias por este mensaje de tu palabra. Papá Dios, ayúdame a agradarte a ti y no agradarme a mí misma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y gracias por escucharme. Amén.